mundo como nunca antes. Tiendamia.com. Lo dejé bien claro. Momento de TP. Atención con este TP, porque esto no es un fenómeno global, ¿no? El de la noticia falsa y la búsqueda de atención de los medios, que siempre la buscaron, pero ahora tienen otras herramientas, otras armas. Hay otras armas y vale aclarar que las fake news existieron desde siempre. El tema es eso, las herramientas y la viralización. Y sobre todo también, el último tiempo, hubo un quiebre que fue el año 2016, que ahora nos parece que siempre hablamos de esa palabra, sí. Pero fue ahí, fue el quiebre con la posverdad. A partir de ahí cambiaron varias cosas. Es difícil explicar con pocas palabras qué es la posverdad. La viralización no se llamaba así, pero existía. Difundir una noticia falsa y que la desmentida tenga el 5% de atención que la noticia falsa ha pasado siempre. Sí, ahora vivimos en una época en la cual mucha gente elige informarse con medios que confirmen su sesgo ideológico. Antes podías llegar a depender más de la información y dejarte guiar por el medio. Yo creo que siempre uno eligió la línea editorial que le quedaba un poco más cómoda, pero desde el advenimiento de Facebook y las redes, el algoritmo te fue armando tu diario de Irigoyen. Y además me parece que hoy, ahora lo vamos a ver qué dice el TP también, pero me parece que es más fácil construir una noticia falsa porque tenés muchos canales de comunicación, muchas formas de instalarla. Si tenés una pequeña comunidad que te sigue, es muy fácil inventar algo y que trascienda. Vamos a hablar de todo eso y también desde el punto de vista de cada uno, porque no es solo, digamos, hablar de quiénes la producen, sino de qué hacemos nosotros quienes las consumimos. Lo escuchamos, seguramente se repetirá alguna de las cosas que estamos diciendo y lo debatimos, las fake news. Hay un TP que habla de eso. Y claro que tiene sentido. Con los humanos en cuarentena por el coronavirus, los animales volvieron a estar tranquilos. Mirá ese delfín en los canales de Venecia. Y Vladimir Putin ordenó soltar a 500 leones en las calles para obligar a los rusos a quedarse en la casa. Mauricio Macri usó un audífono durante el debate presidencial. Y Ofelia Fernández no terminó el secundario. Nada de eso es verdad. Si bien las noticias falsas existen desde siempre, la diferencia hoy está en las herramientas para hacerlas circular y también para crearlas. La gran mayoría tienen una intención política. Mientras el coronavirus se propaga por el mundo, otro peligroso brote se está haciendo viral: la desinformación en la red. Bueno, en realidad sabemos lo que tiene la vacuna: metales pesados, mercurio y un montón de componentes más. Huevo, por ejemplo, resto de feto humanos y un montón de cosas más. Que no lo digo yo, lo dicen científicos. Bill Gates lo dijo. La información falsa se arma con afirmaciones exageradas, con afirmaciones taxativas, con ejemplos incomprobables, con algo que polariza, blanco, negro, sí, no, y en general están enojados con alguien, sospechan de algo. Ana Prieto es periodista y trabaja como verificadora de datos para la Agencia Internacional de Noticias AFP. Referentes argentinos de la mentira sanitaria miran a cámaras y hablan en términos científicos cosas que nadie entiende. Te explican que la vacuna, por ejemplo, va a modificar el genoma porque penetra en el ADN, y si vos no estudiaste biología molecular o no sos inmunólogo, probablemente no sepas que el ARN no puede entrar al ADN. Médicos por la Verdad es la organización internacional que más aparece vinculada a estos mensajes. Las motivaciones son un misterio y creo que alguna vez debería investigarse, sentarse con esta gente y ver cuáles son sus motivaciones. Yo no puedo porque me odian. Pero tiene algunas hipótesis. Conseguir plata con esto porque tienen seguidores a los que les piden que donen plata para que ellos puedan seguir con su tarea evangelizadora antivacunas y antisistema. Y el narcisismo. No hay que desestimar tampoco el poder del fab, el poder del me gusta. Son personas que de pronto son populares en las redes sociales y eso las hace sentir poderosas. Son personas que son llamadas por radios, por medios, pequeños en general, marginales en general, pero eso los hace sentir importantes. Según el Oxford English Dictionary, la palabra del año 2016 fue posverdad. De acuerdo a dicha fuente, se trata de un término que refiere a circunstancias en que los hechos objetivos resultan menos influyentes al moldear una opinión que la apelación a la emoción y a la propia creencia. Ese mismo año, 2016, se dio un caso emblemático, el Pizzagate.
A partir de unos mails filtrados por Wikileaks de un asesor de campaña de la candidata a presidenta Hillary Clinton, comenzó una investigación. Estas son las posibles palabras de doble sentido en Wikileaks. Hot dog, chico, pizza, chica, cheese, niña, pasta, niño, map, semen, ice cream, prostituto, cheese pizza, pornografía infantil. El asesor de Clinton hablaba de pizza de queso en un correo. Pizzagate se convirtió en tendencia en las redes. Conclusión, Podesta, Clinton y otros poderosos liberales estadounidenses formaban parte de una poderosa red de pederastas que se congregaban en Comet, una pizzería de Washington. Y hasta ahí fue Edgar Madison Welch. Se subió al auto en Carolina del Norte, manejó los 600 kilómetros hasta Washington y entró con un rifle a la pizzería. Disparó 3 veces, por suerte, con pésima puntería. Dijo que fue a investigar la red de pedofilia y los sacrificios de chicos que se hacían en honor al demonio. You are fake news. Fue también en 2016 que Ernesto Calvo, profesor de Gobierno y Política de la Universidad de Maryland, empezó la investigación para el libro Fake News, Trolls y otros encantos. Cuando uno empezó, los bots, los trolls, tenían una huella digital muy sencilla, era muy fácil reconocerlos. Los bots seguían a todos y nadie los seguía a ellos, con lo cual los bots se seguían unos a los otros. Las cuentas falsas en general seguían a mucha gente y eran seguidos por muy pocos. Y ahora han pasado 5 años y lo que uno tiene son comunidades de entidades falsas. ¿Cómo es eso? Se les construye una historia, un backstory. Tienen su cuenta de Twitter, también tienen su cuenta de Facebook y también tienen su cuenta de LinkedIn y tienen incluso algunos Wikipedia con entradas que los definen y que los describen, todo con identidades que son falsas. Y algo un poquito más complejo, las historias falsas que se escudan en el humor. La clave de utilizar noticias falsas que son declaradamente falsas es que es muy difícil después corregirlas. Cuando, por ejemplo, un fact-checker denuncia que esa noticia es falsa, el que escribió la noticia falsa dice, por supuesto, era un chiste, era una cargada. Muchas de las fake news no están destinadas a convencer, sino a cambiar el eje del diálogo. Y muchas otras veces buscan acosar, bullear. Una noticia falsa, muy agresiva contra un grupo, provoca que gran parte de los usuarios de ese grupo salen de las redes sociales. No simplemente lo contestan, sino que se sienten agredidos, se sienten ofendidos y vacían las redes sociales. A diferencia de los medios tradicionales, que uno puede comprarlos o venderlos, las redes sociales se ganan porque la gente se queda o se va. Muchas de las noticias falsas lo que buscan es cambiar la población de los usuarios y no convencer a los usuarios que están en las redes. En el año 2019, Eugenia Mitchestein, directora de MESO, el Centro de Estudios sobre Medios y Sociedad en Argentina, hizo un experimento. Le daba a la gente información falsa que ya había circulado. Y después les decíamos que era falsa y después les tomábamos un examen, un mini examen para ver cuánto habían aprendido. De 8 casos que mostramos, solo en 3 fue efectiva la corrección. En los otros no hubo diferencia. Si en 3 de 8 logramos que la gente repensara o fuera más precisa a la hora de contestar preguntas sobre esos fenómenos, creo que es algo que vale la pena. Ahora, ¿es la panacea? ¿Es la salvación? No. Las correcciones se viralizan muchísimo menos que la noticia falsa en sí. Y encima, según explica Natalia Aruguete, investigadora del CONICET y coautora del libro sobre fake news junto a Ernesto, no necesariamente garantiza que esa información llegue exactamente a los mismos usuarios o ciudadanos que se han topado con la primera versión. Y además, cuando un chequeador de datos dice, ojo que esto es recontra falso, uno se siente sancionado por haber confiado en la primera versión de esa información que era falsa. Entonces no va de suyo que aun cuando nos topemos con información falsa, nos sintamos entusiasmados, tanto afectiva como emocionalmente, para compartirla. ¡Ay, qué vergüenza! ¿Cómo me comí este cuentazo, por favor? Levante la mano el que no se comió ninguno. Es interesante pensar por qué les creemos o las hacemos circular. Y la mayor parte de las veces lo que pasa es que les creemos o las hacemos circular porque coinciden con nuestros prejuicios. Eugenia compartió 2. Una es la historia de que iban a poner un techo de cristal tipo arquitectura moderna en Notre Dame, en Francia, después del incendio. Tiendo a desconfiar de la arquitectura moderna y cuando vi eso me enojé y lo hice circular.
hubiera mentira. La otra es que uno de los que tomaron el Capitolio en Washington en enero del 2021 se había muerto porque se había dado una descarga de taser en los testículos. Eso también era mentira. Lo que pasa es que yo pienso que esa gente es tan horrible que es capaz de descargarse la taser en los testículos por error. El tipo se murió de un ataque al corazón, no tuvo nada que ver con la taser, pero yo igual me lo creí y después vi la desmentida. Ay, pero ¿cómo se va a descargar una taser en los testículos? Ay, por favor. En este tutorial le enseñaremos cómo borrar retweets en su cuenta de Twitter. Bueno, la verdad muy completo. Algunas cosas me sorprendieron, pero lo que más me queda es que no le veo solución a esto. Más bien todo lo contrario. Creo que se va a incrementar y si bien la manera de combatirlo es hacer un periodismo serio, chequear las fuentes y todo lo que ya sabemos y siempre pregonamos, el alcance que tienen estas fake news es enorme. Y me pareció muy simpático que reconozca que, confirmando su sesgo ideológico, terminó compartiendo noticias que eran estúpidas y falsas. Para mí está bueno también destacar o diferenciar lo que es una teoría conspirativa, una conspiración, de las fake news que la soportan, que la bancan. Porque en definitiva lo que se hace, por ejemplo, lo del Pizzagate, es una conspiración. Lo que decían de hay un poder real que está enfrentado a Trump y que maneja una red de pedofilia, y para poder sostener eso a través de lo del Pizzagate instalaron muchas noticias hasta que le lavaron la cabeza a la gente. Hay algo que se llama síndrome de Dunning-Kruger o algo así, que efecto Dunning-Kruger, que es cuanto menos sabes de un tema, más crees saber de él. Y sobre eso están también apoyados muchos de estos que vienen con el agregado de por la verdad. Como saben que la mayoría no sabemos nada de un montón de temas, pero hay un montón de gente que está dispuesta a pararse en un lugar determinado, le llenan la cabeza con porquería. Y otra cosa que no sabía es que muchas veces el objetivo, porque esa es otra también, a veces no sabés cuál es el objetivo y no es solo instalar una mentira, sino cambiar la geografía de la red, o sea, que se vaya un montón de gente. Clemente, yo, Thierry Henry, así somos millones de seguidores, éramos usuarios habituales de Twitter y no lo somos más. Ahora, por un evento, por ejemplo, digo, pero que el objetivo es vaciar de determinada gente, y no lo digo por nosotros ahora, y hacer un universo diferente para que prendan, no se me hubiera ocurrido como un objetivo dentro de la fake news. A mí tampoco, pero a partir de las entrevistas sí. Y surge otra cosa también, que es el instalar un tema cuando se busca desmentirlo. Igual estás hablando en términos de Twitter de ese hashtag. Claro. Entonces es una retroalimentación súper peligrosa. No tiene solución. Sí, lo que tiene solución es esto de parar la pelota 2 segundos y pensar antes de esta cosa de claramente estoy confirmando mi sesgo. O sea, yo le hubiese dado retweet a la nota de alguien se dio con la taser en los testículos y se mató. Porque para mí hubiese sido posible, en mi creencia... Si estaba en un sitio que vos considerabas creíble, no hacía falta ni chequearlo. O que lo retuiteara Eugenia, porque yo Eugenia la considero alguien creíble, claro. y ella misma te lo dice, todos caemos en esto. Igual... El tema es la sanción también del posterior, de cuántos levantamos la mano y decimos, me equivoqué, mala mía. Sí, compartí una fake news. Yo creo que hay gente que ya comparte fake news también solamente para joder del otro lado, porque cree que está haciendo un bien compartiendo la fake news, porque eso va a dañar a lo que considera el mal. Creo que se instaló la idea de que el fin justifica los medios. Total. Cualquier cosa es mejor que mi enemigo es el peligro real. Entonces yo todo lo que puedo hacer para horadar, para matar, para lastimar a lo que yo considero mi enemigo, hoy hay 2 fuerzas políticas que todo el tiempo cometen las mismas bajezas para desacreditar al otro, y en muchos casos con mentiras. Y hay mucho tema de... hay una contradicción en esto de libertad de expresión y no, y sobre todo con el tema de vacunas, se habla hablando mal y pronto, se habla en difícil, te hablan de genoma, te hablan de que es real, uno no tiene conceptos o conocimientos de biología, ARN, ADN, por ende vos lo que haces ahí es jerarquizar una fuente, y si te habla un médico, esta cosa de, no, lo dicen los que saben, los científicos, por eso mi pregunta a Ana, que es quien trabaja para AFP, chequeando esto, y los últimos 2 años se la pasó chequeando, el 90% eran cosas antivacunas, y me decía que no hay manera que un médico no sepa que está diciendo una mentira en cuanto a eso. O sea, que si sabe lo que debe saber mínimo de biología, del ADN, del ARN y más, no hay manera que diga lo que está diciendo. Ella lo que infiere, cuando yo le pregunto, bueno, ¿cuál es el objetivo? Me dice, yo creo que hay que estar atentos a qué va a pasar después de, cuando haya una post-pandemia,
todo ese mensaje que hubo, porque ya empieza a ver ella que se permean otros mensajes, que en esos vivos y demás hay mucha cosa de mucha discriminación, mucho contra el feminismo, contra gays, lesbianas, trans, mucho nazismo. El denominado por determinado nicho como el status quo. El status quo es el feminismo, es el progresismo y determinadas cosas. Y entonces cualquier cosa justifica un ataque a ese progresismo que se instaló, llamado comunismo incluso por algunos. Sí, totalmente, totalmente. Va corriendo el eje, lo va corriendo cada vez más porque también necesita ir adaptándose porque si no queda viejo. Y a la vez ese supuesto status quo, que algo de status quo puede tener, porque lo vemos en marcas, en publicidades y demás, no renueva discurso, por ende genera que el otro crecimiento de un nicho enorme y peligroso, la verdad. Bueno, difícil, duro, el clima del fin de semana sin fake news, por favor. Auspicia el clima, Air Europa. Por empezar, hay 33 grados de temperatura en este momento. Para seguir, mañana dice que la máxima va a ser de 23. Es decir, ojalá. Tormenta y un descenso de 10 grados en la temperatura.